a quienes nos gusta la historia, siempre hay hechos o situaciones que son de nuestro agrado buscar en ellas para encontrarle algo más de salsa. Son situaciones un poco tanto curiosas, un tanto que salen de lo normal. Tantas y tantas hechos que hay en la historia antigua. Y una de ellas son los restos de Cortés. Esa aventura que pasó con los restos de Cortés, que hizo 1000 viajes, más que el mismo Cortés en vida. Sus cenizas, sus restos hicieron muchos viajes y vamos a saber hoy el por qué. No es un misterio, pero siempre es una historia un poco controvertida, curiosa, original y se puede decir hasta polémica, ¿no? Por la situación que ha conllevado todos esos restos de esa persona tan alabada por unos y odiada por otros. Vamos a verlo. Algo como la muerte no iba a detener las correrías de Hernán Cortés. Ese desgraciado, después de morir, siguió viajando y teniendo todo tipo de tropelías y aventuras. Así es que hoy te voy a contar la historia de los restos de Hernán Cortés, de la tumba de Hernán Cortés. Según yo, todos los mexicanos saben, y ahora descubro que no, pero tendrían que saber todos los mexicanos que los restos de Hernán Cortés están en el centro histórico de la Ciudad de México. Los restos de Hernán Cortés descansan en el Hospital de Jesús Nazareno, bueno, en el Templo de Jesús Nazareno, contiguo al Hospital de Jesús, muy cerca del centro histórico, bueno, muy cerca del Zócalo, en el centro histórico, y descansan mal, descansan. En fin, Hernán Cortés, para mí, bien lo sabes, es un hombre que merece un monumento, aunque lo tiene. El monumento se llama México, algo que no existiría sin Hernán Cortés, pero sus restos están ahí escondidos en una pared, en una iglesia preciosa del siglo XVI, con murales de Siqueiros también, pero que se está cayendo a pedazos, y además con un cura gruñón al que no le gusta que vayas a ver la tumba de Cortés. ¿Qué te puedo contar? Bueno, vamos a contar esta historia desde el principio. Hernán Cortés murió en Castilleja la Cuesta, un pueblo junto a Sevilla, el 2 de diciembre de 1547. Contrario a lo que te han querido decir y que a algunas personas les sirve para regodearse, no murió solo, triste y abandonado. En los últimos años de la vida de Hernán Cortés, él se dedicó a hacer una academia intelectual en su casa, donde recibió a todo tipo de escritores y cronistas y demás. Pero bueno, un poquito antes de la muerte de Cortés, para que ubiques qué estaba haciendo en España. Hernán Cortés, después de la caída de Tenochtitlan en 1521, prácticamente fue tlatoani, así lo trataban los pueblos indios, hasta 1524. En 1524, derivado de sus conflictos con la corona y que mandan demasiados burócratas para limitarle el poder, Hernán Cortés se fue caminando desde la Ciudad de México hasta el Golfo de Honduras, bueno, con todo un séquito de 300 indios que iban con él y algunos españoles. 2 años se echó caminando desde la Ciudad de México hasta el Golfo de Honduras para castigar a un español rebelde, Cristóbal de Olid, rebelde según Cortés, por supuesto. En fin, Hernán Cortés regresó a Nueva España en 1527 solo para enterarse que ya no tenía poder alguno, y en 1528, porque muere su padre y porque hay un juicio contra él, Hernán Cortés regresa a España. Hernán Cortés estuvo en España 2 años, de 1528 a 1530. No olvides que Hernán Cortés salió de España en 1504, de 18 años de edad, 1504, y está regresando apenas en 1528. Va a estar 2 años, lo reciben con honores, le dan todo tipo de glorias, se entrevista con el emperador Carlos V, le dan su título de Marqués del Valle de Oaxaca, lo reiteran como capitán general de la Nueva España, de manera honorífica, pero le quitan toda posibilidad de gobierno. Hernán Cortés regresó a Nueva España y estuvo aquí 10 años, de 1530 a 1540, se estableció en Cuernavaca, construyó, lo puedes ir a ver, el Palacio de Cortés, tuvo haciendas, tuvo casas, tuvo cañaverales, tuvo astilleros, construyó barcos, hizo comercio, lanzó expediciones a las Filipinas, que nunca volvieron, se fue a navegar por el Océano Pacífico, descubrió la península de Baja California, en fin, hizo de todo. Y en 1540, después de 10 años, volvió nuevamente a España. En esta ocasión no le fue igual de bien, el emperador ya no quiso escucharlo, le dio una entrevista bastante corta, lo invitaron a la boda del futuro rey Felipe II, dejó a sus hijos acomodados en la corte, eso sí, pero ya no le fue bien. Y ahí estuvo 7 años, del 40 al 47. En el 47, Hernán Cortés, cuando finalmente asume que ya el emperador
nunca le va a poner atención y que el rey Felipe II no tiene ninguna intención tampoco de acercarse a Hernán Cortés, decide regresar. Sin embargo, él ya tiene 62 años, muchos kilómetros recorridos, está muy cansado, está enfermo, tiene disentería, en fin, él quiere volver a morir en Nueva España y sin embargo se da cuenta que ya no tiene fuerzas para hacer el viaje y entonces el duque de Medina Sidonia, prácticamente el dueño de Sevilla, pues le presta un palacio en Castilleja la Cuesta y ahí va a morir Cortés el 2 de diciembre de 1547. En su testamento hizo demasiados comentarios de dónde quería que reposaran sus restos, pero al final dejó dicho que quería que sus restos descansaran en el Hospital de Jesús, donde hoy están, el hospital que él fundó en 1524 y que dejó una fortuna en su testamento para dotar al hospital. El tema es que el emperador Carlos V no quiere que los restos de Cortés regresen. El rey Felipe II. A ver, recordemos que Felipe II es el hijo de Carlos V, que funge prácticamente como rey desde 1530 y tantos. Carlos V abdica en 1556, que es cuando Felipe ya será el rey. Pero bueno, cuando muere Cortés, la corona española no le permite a sus hijos traer los restos a Nueva España. Saben lo querido que era, porque era absolutamente querido Cortés en Nueva España, más por los indios que por los españoles, también hay que decirlo. Tiene miedo de que sus restos puedan encabezar una revuelta. Y durante 20 años, Hernán Cortés descansó en la cripta del duque de Medina Sidonia, que literal le prestaron un espacio. Después de 20 años de juicios, los hijos de Hernán Cortés, sus tres hijos, Martín Cortés y Luis Altamirano, es decir, Martín el que tiene con la Malinche, Martín el que tiene con Juana de Zúñiga y Luis el que tiene con una princesa náhuatl que no tenemos claro quién es. Bueno, los tres hijos de Hernán Cortés finalmente en juicio logran el permiso de traer los restos de Cortés a Nueva España. Van a llegar en 1566, 20 años después de su muerte. Y tal y como pensaba la corona, los hijos de Hernán Cortés comenzaron una revuelta de independencia cuando trajeron los restos de su padre. Hernán Cortés fue inhumado entonces por segunda vez, o sea, lo sacaron de la cripta de Medina Sidonia, lo trajeron a Nueva España y lo inhumaron en el monasterio franciscano de Texcoco. Los franciscanos fueron los grandes aliados de Hernán Cortés y una vez que Texcoco abandonó el bando mexica en la época de la conquista y se puso del lado de Hernán Cortés, pues hay que recordarlo también, fueron grandes aliados. Entonces Cortés va a reposar entre comillas, en el monasterio franciscano de Texcoco. Lo van a ubicar en los nichos. Luego va a haber una remodelación, lo van a sacar y lo van a poner atrás del altar. O sea, tuvo dos cambios en el monasterio de Texcoco. En 1629 murió el bisnieto de Hernán Cortés, Pedro Cortés y Zúñiga, el último descendiente directo en línea masculina de Hernán Cortés. Y el virreinato decidió enterrarlos juntos. Y entonces en 1629 los restos de Cortés fueron sacados del templo de San Francisco de Texcoco y fueron llevados al templo de San Francisco de la Ciudad de México, donde fueron inhumados junto a los de su último descendiente masculino, Pedro Cortés. Ahí también los movieron de lugar varias veces por remodelaciones y demás. Y ahí estuvieron en el convento franciscano de la Ciudad de México hasta 1794. El virrey Revillagigedo, que fue el que mandó hacer el Zócalo que hoy conoces, aplanar esa plaza, de hecho de ahí se descubrió la Piedra del Sol. Bueno, el virrey Revillagigedo es el que va a decir, señores, hay que inhumar los restos de Cortés donde él lo pidió, en el Hospital de Jesús, y como él se lo merece, que era, decía Revillagigedo, con honores de padre de la patria. Y entonces los restos de Hernán Cortés fueron trasladados al Templo de Jesús Nazareno, junto al Hospital de Jesús, hecho por órdenes de Hernán Cortés. Y ahí fueron, imagínate qué bonito, le hicieron un altar de mármol con un obelisco de 7 metros de altura y pusieron sus huesos en una urna de cristal cortado con oro, incrustado con joyas. Ahí estaban los restos de Cortés. Fue una inhumación solemne. Estaba el arzobispo de Nueva España, estaba el virrey de Nueva España e invitaron a un orador para la ocasión, un joven dominico nacido en Monterrey llamado Fray Servando Teresa de Mier. La historia de Fray Servando es fascinante porque te va a hablar de cómo los políticos manosean la historia a más no poder. Fray Servando Teresa de Mier en 1794, el 8 de noviembre,
la fecha en la que se conmemora el encuentro de Cortés con el Tlatoani y Moctezuma, es cuando se llevó a cabo la inhumación solemne. Y Servando Mier dio un discurso alabando a Hernán Cortés. Fray Servando Teresa de Mier puso a Cortés prácticamente como un enviado de Dios, así de Dios envió a Hernán Cortés a civilizar esta parte del mundo, nos trajo a Dios, nos trajo a Jesús, nos trajo civilización. Bueno, o sea, de verdad, Fray Servando pone a Cortés como padre de la patria y como enviado de Dios. 1794, es inhumado como padre de la patria, donde él pidió, Hospital de Jesús. Pero muy poquito tiempo después vienen las revueltas de independencia. O sea, lo inhumaron en 1794, 16 años después, 1810, tenemos a Miguel Hidalgo. 1821 se consuma la independencia, la de Iturbide. Iturbide es derrocado en 1823 y aquí viene la parte interesante. En 1823, se acerca el 15 de septiembre de 1823, los republicanos ya derrocaron a Iturbide. Los republicanos siempre dijeron Iturbide es la causa de todos los males, era el Calderón de la época. En cuanto se vaya Iturbide, todo va a estar bien, ya van a ver. Claro que se fue Iturbide y todo seguía mal. Y entonces fue el primer gobierno mexicano que dijo, ya sé, güey, ¿qué tal que le echamos la culpa a Hernán Cortés? Y entonces vas a ver a Servando Mier, que ya no es fraile, ahora solo es Servando Mier, ahora es masón. Vas a ver a Servando Mier en septiembre de 1823, proclamando entre la multitud que hay que quemar los asquerosos restos de Hernán Cortés por el bien de la patria. El mismo Fray Servando que 30 años antes dijo que era un enviado de Dios y que era el padre de la patria, 30 años después te está diciendo hay que quemar sus asquerosos restos. ¿Qué cambió? Que Servando Mier se hizo político y una vez que los políticos manosean la historia, bueno, pues ¿qué te puedo contar? Total que entonces empezó a promover la idea de violar el santuario, tomar los restos de Cortés y quemarlos en la plaza pública. Y entonces aparece un señor maravilloso, don Lucas Alamán, uno de los hombres más brillantes de aquella Nueva España convertida en México, y que de pura casualidad era abogado, y de pura casualidad era el abogado de los herederos de Hernán Cortés, los herederos del título del Marqués del Valle de Oaxaca, que vivían en Italia. La familia Pignatelli había contratado a Lucas Alamán como apoderado, porque todavía existían en esa Nueva España, México, muchas propiedades de Hernán Cortés. Lucas Alamán, cuando se dio cuenta que la multitud se iba a robar los restos de Cortés, dijo, ¿cómo los salvo? Pues se los robó primero. Lo que hizo fue tomar la urna, dijo, ¿dónde la escondo para que la multitud no la saque? Y dijo, pues, donde nadie la va a buscar, aquí mismo. Y entonces levantó los tablones del piso, escondió la urna con los restos de Cortés, volvió a poner el piso. Cuando al día siguiente llegó la multitud iracunda a quemar los restos de Cortés, se encontraron con que el altar estaba vacío y ya no había restos de Cortés. Pues como ya estaban ahí y pues ya encarelado el ratón chingue su madre el gato, pues entonces obviamente saquearon el templo y se llevaron todo. Y don Lucas Alamán lo que hizo fue mandar el busto de bronce de Hernán Cortés hecho por Tolsá, por Manuel Tolsá, lo mandó a la familia Pignatelli. Y con eso se creó la idea, la confusión de que los restos mismos de Cortés habían sido enviados a Italia, pero no, se quedaron escondidos bajo el piso del Hospital de Jesús. Y ahí se quedaron más o menos 10 años. 10 años después, don Lucas Alamán los sacó de ahí. Y otra vez la pregunta es, ¿dónde los pongo? En un lugar más digno. Este México independiente desde luego no está preparado para los restos de Cortés, y entonces abrió un hoyo en una pared lateral al templo, al altar, en el templo de Jesús Nazareno, y guardó ahí la urna con los restos de Cortés, pero hizo copias notariadas de lo que estaba haciendo. Una de estas copias notariadas se la quedó él, actas notariadas se la quedó él, otra la puso en el hoyo con los restos de Cortés y otra la mandó a la Embajada de España que se inaugura en México en 1836, cuando finalmente España acepta la independencia. Es decir, que desde que la multitud trató de robarse los restos de Cortés y no los encontró en 1823, se dieron por perdidos. Nadie supo que estuvieron 10 años enterrados en el suelo y nadie supo que estaban enterrados en la pared. Y así se fue todo el siglo XIX, con los mexicanos matándonos entre nosotros, y obviamente se nos olvidó el tema de Hernán Cortés. Y en 1947,
dos investigadores del Colegio de México, un cubano y un español exiliado de la Guerra Civil, encontraron el acta notariada que hablaba de los restos de Hernán Cortés y fueron a buscarlos y abrieron el hoyo en la pared del Hospital de Jesús Nazareno y ahí estaba la urna con los restos de Hernán Cortés que llevaba prácticamente 120 años guardada ahí. Compararon las actas notariadas, que además describía los restos que había, y se comprobó, estos son los restos de Hernán Cortés. Está naciendo el México moderno, posrevolucionario, donde Lázaro Cárdenas y los muralistas inventaron una identidad basada en la conquista. Los restos de Hernán Cortés eran prácticamente un agravio nacional. Así es que se decidió, una vez que fueron identificados, no sabemos qué hacer con ellos, los volvieron a poner en la misma pared, solamente pusieron lo que hay hoy, una plaquita con la heráldica de Hernán Cortés y sus fechas, ¿no? Hernán Cortés, 1485-1547. Templo cayéndose en pedazos, custodiado por un cura gruñón. Lo peor es que todavía ha habido diputados de Morena diciendo, ya hay que quemar los restos de Cortés y hay que devolverlos a España y demás. Seguimos culpando de todo al pasado. Total, que para acabar de contarte esta historia con un toque folclórico, porque así es México, claro, se descubren los restos de Cortés en este México con traumas de conquista, y eso era una indignación. Y entonces, esto fue en 1547, 2 años después, se descubrieron los restos de Cuauhtémoc. En Ixcateopan, Guerrero, los restos de Cuauhtémoc. Te lo voy a decir directo como es. Cuauhtémoc no está enterrado en Ixcateopan, Guerrero. No importa lo que te digan, esos huesos son un mito, son un timo, son un fraude, son una mentira. Pero lo anunciaron con bombo y platillo en 1949. Una arqueóloga mexicana, Eulalia Guzmán, se prestó al fraude y dijo, son los restos de Cuauhtémoc. Fueron investigadores de antropología e historia y determinaron que ni siquiera eran huesos humanos, que hay algunos huesos humanos femeninos y que había particularmente restos de chacales y que eso no era Cuauhtémoc. Pero la política le gana a la ciencia, ¿no? Entonces, cuando un comité de científicos dijo, estos no son los restos de Hernán Cortés, un comité de políticos dijo, no, sí son. Esto se llevó un tiempo, del 49, que los descubre Eulalia Guzmán, se hicieron investigaciones toda la década de los 50, de los 60, y ya en los 70, con Rubén Figueroa gobernando Guerrero, se hizo todo el evento para hacer lo que hoy tenemos, la capilla y el culto a San Cuauhtémoc, ¿no? Y él se los dejó muy claro, a los que llegaron de antropología e historia, de pronto dice, bueno, pues ya nada más falta que los de Lina nos digan que estos sí son los restos de Cuauhtémoc, claro, si quieren regresar con sus cabezas. Así se las plantó. ¿Y qué crees? Que los de Lina dijeron, no, pues sí son. Y desde entonces decimos que los restos de unos cuantos chacales enterrados en Ixcateopan son los restos del Tlatoani Cuauhtémoc. Eso es mentira, pero como se acababan de descubrir los restos de Cortés, era fundamental encontrar los de Cuauhtémoc, en lugar de entender que ambos, Cortés y Cuauhtémoc, son el origen de lo que somos. Habiendo visto el vídeo, espero que os haya gustado. Supongo que vuestras conclusiones serán igual que las mías. Siempre que hay politiqueo de por medio, sea ahora o sea hace 5 o 6 siglos, siempre todo se estropea y todo se complica y todo se entrenuda. Tanto los hijos como los seguidores, por llamarlo de una forma, y los detractores, por llamarlo de otra, de Cortés y en este caso de sus restos, todo lo hicieron por política, por ellos apuntarse un tanto, conseguir algo, tanto los hijos como los detractores como los seguidores, para ellos tener el poder e iniciar una campaña para conseguir sus propósitos o derrocar a alguien o algo o un estamento para también conseguir sus propósitos, exactamente igual que ahora.